no conseguimos mapas buenos, pues va a ser muy difícil hacer la actividad. Y acuérdense que además es una actividad grupal. Entonces, entre más mapas tengamos, probablemente va a ser mucho más interesante porque vamos a tener más posibilidades de hacer análisis en diferentes grupos. Mientras que si solamente nos quedamos con 2 mapas, pues no va a ser tan bien. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con una pregunta que hizo muy bien el compañero. ¿La puede repetir, por favor? Y esas tipologías se aplican para todo tipo de regiones. Es un modelo estándar en el que se encasillan todas las regiones o si se hizo específicamente para la región del Amazonas. Listo, ¿quién la responde? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? Sí, sirve como modelo. Pues no. Pero A ver, entonces, se explica bien porque uno podría decir sí, pero no tanto, por una sencilla razón. La primera razón, que acuérdense siempre, la misma definición de territorio es que se caracteriza por su heterogeneidad. O sea, todos los berracos territorios, en todas las diferentes escalas que puedan existir, son diferentes. Ninguna región es igual a otra. ¿Listo? Entonces, de entrada, si entendemos eso, pues evidentemente uno puede empezar a entender que pueden existir modelos de análisis. Pero este modelo puntualmente lo hizo el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, pensando la Amazonia colombiana. No aplica para la Amazonia brasileña, ni para la Amazonia peruana, ni para la Amazonia colombiana. ¿Alguien me podría decir la razón? La razón de por qué esto no aplica para las otras Amazonias. Por la construcción social. con la división. Sí, ¿qué más? La mayoría de La las... división del territorio. Tal cual. Una cuestión mínima y básica. El ordenamiento territorial difiere. ¿Ya? Solamente con pensar que nosotros estamos divididos en Colombia en departamentos y obviamente pues esa es una de las entidades territoriales más poderosas. Y en Brasil se dividen por estados y cada estado tiene una constitución y unas formas de gobierno particulares, la van a... ¿Listo? Entonces ya de entrada, por ejemplo, el estado de Amazonas en Brasil, literalmente los geógrafos lo tratan como a monstruosidad geográfica. Es la monstruosidad geográfica, porque es un estado absolutamente enorme. Y de hecho han habido 1000 propuestas para que el estado se divida en 2, en 3, en 4, en los que sea. Y nunca pasa. ¿Listo? Entonces, realmente es una cosa monstruosa. Si nosotros decimos que literalmente nuestro departamento del Amazonas, por demás, es el más extenso del país, pues imagínense que el estado de Amazonas es 7 veces el departamento. O sea, literalmente viene a dar casi el tamaño de toda la Amazonía junta. Vendría a ser el estado de Amazonas. ¿Listo? Entonces, de entrada a entender ese tipo de diferencias, ya nos lleva a pensar en que no funciona para todos. Por demás, acuérdense que hay unas determinantes, hay unas condicionantes propias de los territorios. Por ejemplo, el Caribe colombiano. En el Caribe colombiano podemos encontrar muchas de estas figuras, sí, pero probablemente no todas. Entonces, si queremos entender que pueden construirse modelos de análisis para entender las diferentes formas de asentamiento y ocupación de las regiones, sí es posible. Pero cada región va a tener unas particularidades concretas. En este caso, estas 11 solo aplican para la Amazonia colombiana. Yo incluí una. ¿Listo? Bien. Además, como justamente ustedes pues
probablemente sí sepan por inferencia, por cultura general o por su práctica profesional algo de ordenamiento territorial, pues lo vamos a empezar a detallar cosas puntuales. Pero me imagino que en su momento ustedes tendrán una clase que sí se dedicaron a eso, pues espero que la aprovechen de la mejor manera, porque es un tema bien interesante y sobre todo muy útil y muy práctico. Sin embargo, aquí necesitamos empezar a entender unas diferencias muy puntuales que quiero resolver primero antes de entrar en los análisis. Entonces vamos a entender cada tipología en principio para mirar cuál es su relación y cómo podemos todos tener en la cabeza cómo funcionan, y después sí mirar en los mapas cómo están representadas o cómo las podemos ir. Entonces, primera cosa, la Amazonia colombiana, ¿qué es? En efecto es una gran región, por demás la más extensa del país. Solo ella ocupa el 42,3% del territorio nacional continental. 6 departamentos, entre ellos los más extensos, incluso un pedacito de un séptimo que es Nariño, porque se involucran incluso 2 municipios que están localizados en el Valle del Simundol, que es el límite entre Nariño y Putumayo. ¿Listo? Profe, Ajá. yo tengo una duda, yo en algún momento la corrí por allá, por esa zona. ¿Señor? No, pues muchas, pero en este momento solamente necesito comentar una. Sebastián nos estaba hablando en muchos aspectos en cuanto al territorio y todo eso, cómo se le denomina, y lo pongo en contexto, en el Caquetá, cuando viajan hacia el sur, entonces está el último, pues digamos el último pueblo, está San José del Fragua, Yurayaco, Fraguito, Zabaleta, y de ahí llega uno ya a algo que se llama Piamonte, pero eso ya es del Cauca, no es Piamonte. Ah, pero Piamonte es un sector, una zona. Sí, pero es del Cauca, o sea, pero el Cauca está por allá y aquí solamente ese pedazo, eso no tiene como una connotación diferente o algo así, profe. No, porque acuérdense que los departamentos son decisiones políticas que se heredan de las élites económicas y políticas de nuestro país en el siglo XIX. Entonces, por ejemplo, ustedes conocen en Boyacá un pueblo cafetero. No. ¿Cafetero? No. ¿Ustedes conciben que en Boyacá puede existir un pueblo cafetero? Literalmente con las calles así empinadas. Sí podrías existir. Por el clima y por el piso técnico y por todo podría existir. Bueno. Pero tenemos la concepción de que es papel. Exactamente. Uno de cada no concibe que en ciertos departamentos existan ciertos municipios o ciertas condiciones. Particularmente este es un caso excepcional. Hay un pueblo en el Casanare que se llama Támara. Es supremamente reconocido porque literalmente es uno de los pueblos cafeteros y café. Es frío. Muy bueno, evidentemente es frío porque está en la cima de la montaña y de hecho tiene unas panorámicas espectaculares, porque la vista que uno puede tener hacia un lado del llano y hacia el otro lado de las montañas pues es increíble. Realmente es un pueblo muy bonito, pero para llegar a Támara pues hay que desviarse y además empezar a dar vueltas porque literalmente uno está subiendo a la montaña y llega a un pico. Eso es Támara. Y en Támara la gente se viste literalmente con carriel, Como un pueblo cafetero. ¿cómo se llama? Tal cual. El poncho. El poncho, el sombrero. Parecen paisas. Y tienen esculturas de Tal cual. Y además que políticamente siempre ha sido liberal. Es una cuestión bien interesante. Pues obviamente la dueña del pueblo es una de las hijas de los fundadores. Todavía existe. Bueno, te cuenta mil cosas y además es liberal, así, amplísima de ser para su momento, mil cosas. Entonces, hay uno corrobora eso. Primero, en efecto, pues uno en Boyacá, pues, pueblo cafetero difícil, pero además es que es un pueblo que limita entre Boyacá y Casanare. Entonces, literalmente si uno está en Támara, ve hacia un lado y ve Boyacá, y ve hacia el otro lado y ve Casanare y ve ya. Y pues la actividad económica no es la actividad que se supone pues es la de la región, es la ganadería o la agricultura para el lado de acá.
Entonces, en efecto, cada, digamos, como departamento tiene sus cosas raritas. Por ejemplo, el departamento que para mí es más bello en cuanto a la transición de paisajes que tú puedes observar es Nariño. ¿Por qué Nariño? ¿Uno está en Tumaco? No, porque mi familia está allá. Porque se me hace de allá. Pero tenemos Nariño, que está en el Pacífico y que tiene unas playas increíbles. Incluso lugares donde el mar no se ve así, no se ve verde. Es bellísimo. En el Pacífico. Y entonces uno va andando y sube la montaña y llega a Pasta y Piedras, no sé qué. Y después baja y está en el piedemonte antiguo amazónico literalmente. Y llega un punto en el que ya no estás en el piedemonte, sino estás en la selva. Entonces, si uno quiere entender todo lo que tiene Colombia, desde lo marino costero, que por demás es muy olvidado y descuidado en nuestro país, hasta lo selvático, pasando por la cordillera, está la isla. Y por ende, por eso hay dos municipios que hacen parte de la Amazonía colombiana. ¿Será como Santa Marta también? Ah, en Santa Marta es increíble, ¿no? Porque Santa Marta está. Pero es que es increíble porque ese fenómeno si no pasa en el mundo. En un rango de menos de 1000 kilómetros de distancia, pasar desde el nivel cero del mar hasta los 5300 metros sobre el mundo. Entonces eso evidentemente no pasa en ningún otro lado y pues es una condición muy propia de nuestro país, de nuestra geografía y particularmente de la importancia del relieve en cuanto a contar con la cordillera. O sea, es que el punto clave de Colombia es el macizo colombiano, que es donde se desprende, donde llega la cordillera del sur y se desprende. Y se desprende del 3, pero por demás está todo el escudo guayanés del otro lado conteniendo, ¿no? Entonces, eso hace que evidentemente Colombia sea un país muy privilegiado, pero por demás, en cuanto a pisos térmicos, etcétera, etcétera, las regiones, pero si hay un problema y es las fallas geológicas y las tectónicas, realmente. Entonces, puede ser, pues, digamos, donde hay cordilleras siempre va a haber temblor. Ay Dios, bendito Dios, lo que no hay en ninguna de las dos costas son pues tsunamis y eventos de ese tipo, que sí, por ejemplo, en el Pacífico del Norte existe, o sea, en Hawái han habido tsunamis, y ahí pues ya hay cosas. Listo, entonces, entendiendo toda esa diversidad que puede incluso estar en, digamos, como muy cercana, pues uno de entrada lo primero que tiene que decir en cuanto a las regiones y en cuanto al territorio es que no puede homogeneizar y obviamente que tampoco puede generalizar. ¿Listo? Y eso es clave para la Amazonia, pero también para la Orinoco, porque es que todo el mundo piensa que de nuevo pues el llano es el llano y pues entonces todo es llano y pues no. Y además hay diferencias incluso culturales. O sea, no es lo mismo lo que se hace y cómo se entiende y se vive la ganadería en Pichada que cómo se vive en Meta o cómo se hace en Arauca. En Arauca. En Arauca y también en Cambio. Totalmente Esas distinto. cosas deberíamos empezar a entenderlas. Listo. Ahora, entonces, tenemos la región más extensa de nuestro país, 42,2%, pero adicionalmente tenemos 6 departamentos y pedacitos de un séptimo, Nariño, y en toda esa extensión, pues los investigadores del CINCHI, que siempre han tenido, digamos, como que un grupo, un equipo dedicado a entender todas las dinámicas socioambientales, pues se dio a la tarea de entender cómo era literalmente que la gente había ocupado y había construido sus territorialidades. ¿Listo? Y ahí entonces, pues empezaron a entender que se pueden hablar de estas 10 tipologías al principio, ahora 11, y algunas pueden ser aplicables a otras regiones, sí, algunas pueden estar o pueden entenderse
sin, por ejemplo, entender la dinámica del ordenamiento territorial colombiano. Pero hay otras que evidentemente, si no se entiende esa dinámica, no funciona. Y eso es lo que necesito que empecemos a hacer. ¿Listo? Entonces, ciudades capitales, en principio, se entiende fácil, ¿cierto? E incluso uno podría pensar que en las otras Amazonias de los otros países también hay. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la capital del departamento de Loreto en Perú? Que también es una gran ciudad. Cultura general, cultura amazónica, no, nunca lo buscaste. Entonces, ¿cómo? Iquitos. Iquitos. Una ciudad increíble, Iquitos. un puerto literalmente sobre el Amazonas. Tiene una biblioteca, la Monumenta Amazónica, que es una de las bibliotecas más extensas con libros de la Amazonia. Pero adicionalmente tiene un mercado que es una locura. Allá uno encuentra literalmente lagarto, culebra, serpiente, unos caracoles, una cosa así. ¿Se las come? La gastronomía peruana realmente es tan rica y de las más reconocidas del mundo por esa diversidad. Yo tengo caracol de mascota. Estamos perdiendo plata en esa cantidad de Caracoles. Uy, no. Nosotros. Pero que pierden plata, porque los mejores hongos se consiguen en la bonita del ganado. Sí. Aquí nadie utiliza ese tipo de cosas. Plata sí que. Listo. Estiércol. Ahora, para otros lugares también funciona así. El problema está en que hay unas desigualdades tenaces entre esas ciudades. Básicamente, tenemos. ¿Alguien conoce Florencia? Sí. ¿No de acá? No me prestó atención, si va a caer. Dijo que, bueno, usted dijo que pasó hasta dónde era. No dijo que vivía o que era. Florencia es la ciudad más grande de la Amazonia colombiana. Tiene más de 100.000 habitantes. ¿Listo? Y las demás ciudades capitales, ninguna pasa de 50.000. Es decir, literalmente, si uno entiende la jerarquía urbana, pues Florencia es el doble que todas sus otras De las capitales. como que están a la par. ¿Listo? Entonces, ese tipo de desigualdades hay que también empezarlas a construir. Bien. Segunda, o sea, aplica, vamos a encontrar ciudades capitales en todos los mapas. Sí. En principio creería que sí. Habría que mirar puntualmente cuál no, pero listo. Centros urbanos de cabeceras municipales. Aquí cómo funciona la Rafael, ¿qué diferencia hay entre centro poblado y centro Urbano. Aquí habla de centro urbano y aquí habla de centro poblado. Los más antiguos, los que empezaron cuando la época de la Aquí ya podemos empezar a entender criterios históricos. Población más antigua. Sí. No, pues es muy sencillo. A ver. ¿Cuáles son los? A ver. No, pero no tiene que ver con cerquita o no cerquita. Tiene que los ver que están con en que el todos los municipios tienen áreas urbanas, ¿verdad? Mentira. Claro. Entonces, pues centros urbanos de todos los municipios aplican. ¿Los vamos a ver o no los vamos a ver? Que sean mínimas, es otro rollo. Es que el del Restrepo, no sé qué, que el de Cuadras son 8 cuadras, que el de, no sé, Umaribo es re pequeño, que el de San José es grande. Lo que sea, o sea, todos los municipios tienen centros urbanos, donde está la plaza, la alcaldía y todo. El más- Pregunta, ¿qué iban a preguntar? El más bonito es el de Después Cuadra. de qué población se considera corregimiento. No es Pero depende de las población, ciudades. pero bueno, ¿se acuerdan que les decía ahorita lo de los asentamientos
A ver, sobre la heterogeneidad y todo ese rollo. Resulta que en la década de 1900, como 30, 40, incluso desde el 20, se estaba presentando particularmente en Estados Unidos el fenómeno que nosotros entendemos como la migración rural urbana, del campo a la ciudad. ¿Cierto? Y pues eso tuvo que ver con la modernización, etcétera, etcétera. Pero particularmente tuvo que ver con el hecho de que en las ciudades se estaba concentrando principalmente la industria, pero adicionalmente una oferta cultural interesante. O sea, empezaban a crecer los cines, los teatros, los clubes, etcétera, etcétera. Y eso pues a la gente le llama la atención, es importante. Entonces, cuando las personas que estudiaban eso empezaron a entender que las dinámicas se estaban como transformando, pues empezaron a preguntar cómo tenían que analizar esto. Y particularmente quien siempre se había encargado de entender estos fenómenos, en principio ni siquiera era la geografía, porque la geografía, recordémonos que hasta los 50, 60 siempre fue muy física, muy desde medir cosas y entender el relieve y demás. Quien se encargaba de entender esta lógica del asentamiento y la ocupación y todo el rollo era la sociología, y particularmente había un campo especializado en la sociología que era la sociología urbana. Y entonces los sociólogos urbanos pues ya empezaron a tener problemas porque ellos eran muy radicales. Van a decir, el área urbana es esta, entonces entendemos qué ha pasado en esta área delimitada. Pero para que realmente podamos hablar de ciudad, tenemos que tener en principio 1000 habitantes. Listo. Cuando ya hay muchas ciudades, muchos asentamientos, empezaron a tener más de 1000 habitantes, pero no cumplían con la infraestructura ni no sé qué, pues se quedó corto y entonces dijeron, no, ahora pasemos a 3000. Entonces se amplió el rango. Después superaron 1000 asentamientos y no sé qué, los 3000, entonces pasaron a 5000. Y en algún momento ya no eran 5.000 sino 10.000, y así empezó a como crecerse el asunto. Pero alguien se dio cuenta, y fue un sociólogo urbano que se llama Louis Weir, que va a escribir un artículo pionero que se llama El urbanismo como modo de vida. Es clásico. ¿Sí? Es que lo que decía de cabecera, por ejemplo, cuando hizo una parte de la costa, ellos decían, vamos a comprar la cabecera, entonces donde queda la Brasilia, como la Santa Cruz, porque es que la distribución es dispersa, entonces no se concentraba como aquí, tenemos todos los no, sino que era como lo de cabecera. Todavía no hemos llegado. Entonces, este señor va a decir, venga, ya dejémonos de marquear con el cuento de que hay 1000, que después 3000, que después 5000, no sé qué. Lo importante no va a ser el número, es decir, lo importante no va a ser la densidad, lo importante no va a ser el número, lo importante va a ser algo que se llama la densidad poblacional. Entonces ahí ya entiendes otra relación. ¿Alguien me lo explica? No, pero es la cantidad de habitantes que hay en determinada cantidad de espacio. Entonces, dijeron que la ciudad no puede seguir diciendo, ay, tenemos que llegar a tal para ser ciudad, tenemos que llegar a tal para ser ciudad. No, empecemos a entender la dinámica urbana desde la cantidad de habitantes en un área específica. Y ahí entonces la vaina cambia. ¿Listo? Entonces hay una relación diferente de entender la dinámica de ocupación. Primero, con el concepto de densidad. Segundo, con el concepto de heterogeneidad, que es básicamente entender que la diferencia existe y está presente. Y Louis Weir va a hablar de otra cosita, y es bien interesante porque eso es lo que da paso a que desde la sociología urbana surja o emerja la antropología urbana, y es reconocer que los sociólogos pues siempre han sido como muy clásicos para hacer las cosas, para estudiar las vainas. Y entonces reconocen que los únicos que justamente se enfrentaban a esa diversidad o a esa diferencia y estaban dispuestos a ir a trabajar con esas otras poblaciones que
tenían lenguas raras y que tenían prácticas diferentes y demás, pues son los antropólogos. Y entonces automáticamente ese artículo pionero, pues literalmente es como el cierre de la sociología urbana y la entrada de la antropología urbana. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente radica en que la sociología urbana lo que importa es el conjunto y el grupo de los habitantes. Y por eso es que importa que la densidad, que lo que hacen y entonces se concentran y demás. A la antropología urbana ya no le interesan los grupos grandes y particularmente entender las vainas de forma estructural, con la densidad y demás. A la antropología urbana le interesa literalmente lo que hace la gente en la ciudad y cómo la gente vive en la ciudad. Por eso el artículo es claro, porque el urbanismo y la práctica de vivir la ciudad se empieza a entender como un elemento que es importante simplemente analizarlo por el hecho de que las personas toman una decisión y es apropiarse del modo de vida o del estilo de vida urbano. ¿Qué implica qué? Hacer uso de los teatros, los cines, etcétera, etcétera, y quedarse tal vez en hoteles y demás. Clave en ese momento que emergieran o empezaran a presentarse justamente unas cosas que se llaman los guetos. ¿Alguien sabe? Guetos. Guetos. Entonces sale como las tribus urbanas, algo así, como pequeñas. Sí, algo así. Muy hacia ahorita, en efecto, uno lo puede entender como exacto, donde se concentran algunos grupos. Los guetos emergen justamente cuando pues muchas personas de diferentes lugares están llegando a una gran ciudad como no sé, California, y obviamente se empiezan a concentrar. Entonces, llegan haitianos, muchos haitianos, y se concentran en un lugar que empieza a ser como el barrio de los haitianos. Llegan los jamaiquinos, entonces, y empiezan a literalmente hacer un barrio sobre jamaiquinos, donde solamente se escucha reggae, donde obviamente el acento se habla, donde en efecto hay otras prácticas, y eso los sociólogos no estaban dispuestos ni a entenderlo, ni mucho menos a ir a ver qué pasaba. Los antropólogos sí. ¿Listo? Y particularmente los latinos, que se empiezan particularmente a ya involucrar en la dinámica norteamericana, y particularmente los mexicanos. Entonces, aunque el término chicano lo va a inaugurar Gloria Anzaldúa en un libro clásico por demás que se llama Borderlands de la Frontera, que es del 76. Evidentemente, 4 décadas antes, pues ya muchas personas habían migrado de México a Estados Unidos y particularmente en California, por ejemplo, ya habían ocupado un gran asentamiento además en el centro de la ciudad. 24 Avenue, hay un gran arco que le da la bienvenida a uno literalmente en español y uno empieza a ver los avisos en español y en inglés. Entonces, bienvenidos a la Londres. Ya empieza a presentarse ese tipo de cosas. ¿Listo? Eso implica que aquí lo que nos interesa es entender justamente los modos de vida. No nos interesa entender la dimensión o el tamaño de, no nos interesa entender la relación de cuántas personas habitan qué espacio, y tampoco nos interesa el número de habitantes. No porque no sea importante, sino porque en términos de análisis hay que darle prioridad y relevancia a otras cosas, que en este caso es la ocupación y el asentamiento. Ya vamos a hablar de tu pregunta puntual, que tiene que ver con la condición para que cualquier asentamiento pueda ser considerado un municipio. Ahora sí, pasemos entonces a las cabeceras de los corregimientos departamentales, y aquí es donde la reflexión de la compañera tiene sentido, pero es que si no se entiende lo otro, pues tenemos un gran problema. Entonces, primero,
¿Alguien me explica qué es un corregimiento departamental? Una división política es como no sé cómo decirlo, es como lo más pequeño en una división política. Aquí en la ciudad capital se habla de corregimiento. Está cerca. No son como los centros poblados que no pertenecen como... Que son más de centro poblado. Para mí es más que centro poblado. ¿Qué? Sí, aquí en No, sí, pero ciudad. ojo, porque Los es que, corregimientos son ¿sabe? las divisiones. En principio los corregimientos en efecto son las divisiones de las áreas urbanas o rurales. ¿Listo? En Villavicencio. ¿Son qué, profe? Son las, en principio la palabra corregimiento puede aplicarse para dos cosas. Hay corregimientos en áreas urbanas y hay corregimientos en áreas rurales. ¿Listo? Eso es lo que nosotros conocemos. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de corregimientos. Estamos hablando de los corregimientos departamentales. Ahora, los corregimientos departamentales solamente existían en lo que antes eran las antiguas intendencias y comisarías, que eran como los antiguos departamentos, pero de las áreas de los territorios nacionales. Los territorios nacionales eran una categoría antes de la Constitución del 91 que decía, vea, hay muchas áreas y zonas en Colombia que no tienen una dinámica económica importante, que realmente pues en términos del urbano no tienen este desarrollo, al PIB no le aportan un carajo, literal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que administrarlas desde lo nacional. ¿Listo? Entonces, pues la Presidencia de la República decidió que en algún momento hacían parte de los territorios nacionales, toda la parte del Chocó biogeográfico, es decir, no solamente el departamento de Chocó, sino toda la zona costera del Pacífico, y prácticamente todo el Amazonas y gran parte de la orilla. ¿Listo? Eran divididos, se entendían primero como territorios nacionales. Y después se dividían entre intendencias y comisarías. Había un par de diferencias, pero en últimas funcionaban de la misma manera. Básicamente en Bogotá el presidente decidía todo. El presupuesto, quién era el intendente, quién era el comisario, etcétera, etcétera. ¿Bien? La Constitución del 91 obviamente cambia la lógica del ordenamiento territorial. Y dice, esa vaina de entender que hay unos departamentos, que las intendencias y que hay territorios nacionales, no sé qué, pues justamente es lo que propicia ese escenario de desequilibrios territoriales tan grande, y si no lo cambiamos, pues no vamos a hacer nada. Entonces, por lo menos, manejemos todo bajo las mismas categorías. Entonces, básicamente, se definen que solamente hay dos entidades territoriales básicas, que son ¿cuáles? Departamentos y municipios. Exactamente. La Constitución consagra otra. ¿Cuál? Distrito. No, los tres poblados. Veredas. Pero el Congreso que eligen cada 4 años nunca ha querido legislar al respecto. Las EPI son las entidades territoriales que tenían autonomía, deberían tener una constitución autonomía propia. Y se entienden como una constitución supranacional, pero tendrían la categoría de entidad territorial. ¿Cómo es el nombre, profe? ETI, entidad territorial. ¿Listo? Entonces, básicamente hay dos formas: departamentos y municipios. En efecto, la palabra corregimiento en algunos casos se aplica a las áreas urbanas y las áreas rurales de algunos municipios. Pero en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de los corregimientos departamentales, que realmente vienen a ser las figuras que durante como 30 años, casi 25, 27 años, han existido en nuestro país de manera cuasi, o existieron en nuestro país de forma inconstitucional, o existen de manera inconstitucional. El ejemplo básico, hay en la Amazonía colombiana 21 corregimientos departamentales, dispersos o repartidos en literalmente los 7 departamentos que tienen área en la región amazónica, porque incluso en Nariño
hay áreas, hay corregimientos departamentales. Pero el ejemplo típico es el Amazonas. El departamento del Amazonas es el más extenso del país, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Pero solamente tiene 2 municipios. Literalmente, si ustedes ven el mapa del Amazonas, a ver si... No, pues yo lo hago muy... ¿Cómo se llama? Sí, lo voy a hacer de una forma muy esquemática. ¿Cómo se llama el otro Leticia y qué? Ya. Entonces, ¿se acuerdan que yo les explicaba lo de la coremática? Coremática. Está muy cuadriculado. Justamente por eso. ¿Se acuerdan de la coremática? ¿Alguien hizo la tarea de qué es eso? ¿Qué son los coremas? Bueno, entonces nadie la hizo, no pasa nada. Los coremas vienen a ser como las representaciones como muy esquemáticas del territorio. Exacto. Entonces, cuando ustedes quieran hacer la vaina, simplificar el mapa, pues utilicen coremas. Esto vendría a ser una representación coremática. Obviamente, pues uno sabe que aquí está que la patica, que aquí sale no sé qué, que aquí baja no sé qué, no sé nada. Pero evidentemente yo no solamente, bueno, de pronto el mapa lo puedo tener en mi cabeza, sobre todo ustedes que son muy visuales y sí pueden tenerlo. Pero adicionalmente mi habilidad de dibujo sí es nula, entonces pues yo siempre voy a hacer coremas. Entonces, digamos, piensen en que después del Amazonas, lo que está ahí abajo del mapa robótico. Y básicamente, los municipios del Amazonas son los que literalmente están en el trapecio. Esto es Leticia. Y esto evidentemente es Puerto Nariño. ¿Listo? Pero realmente en el departamento del Amazonas hay otras como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 corregimientos departamentales. Y ahí es donde aplica la pregunta del compañero. ¿Cuánta gente se necesita para que se cree un municipio? ¿Verdad? No, pero entonces, ¿qué diferencia tiene, si me dice corregimiento, qué diferencia tiene el centro poblado? ¿Estoy tomando? Es que el corregimiento es una extensión grande. Explique población. Mientras que los centros poblados sí tienen que ser asentamientos pequeños. ¿Un municipio? No necesariamente. son más Porque pequeños. Cuando yo hablo del centro poblado, por ejemplo, la Cuncia. Ese es el centro poblado y es enorme, pero la Cuncia es una vereda. O en San Martín, que hay hartos poblados. En San José del Paviare. En San José del Paviare hay 2 cabeceras corregimientales, porque hay 2 corregimientos. Uno de esos se llama El Capricho. El Capricho es un corregimiento de San José del Paviare, pero hay un centro poblado donde está la iglesia, no sé qué tal, que es como por donde tiene que pasar siempre el bus, que es donde está la oficina de la encargada o el encargado desde la alcaldía, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ya en detalle vamos a ver, pero en principio los centros poblados vienen a ser como esas agrupaciones que no están dispersas. Por eso es centro. Ya cuando pasemos a ver los de las áreas dispersas, las áreas rurales. Y estos centros poblados indígenas funcionan diferente, pero con camino. Entonces, estábamos en los corregimientos departamentales. Leticia tiene 2 municipios y 9 corregimientos departamentales. Se supone que hay por ley, o porque la Constitución dice que para que pueda darse un municipio tiene que haber un número mínimo de habitantes, que creo que es 3.000. La ley 617 de 2000. Y adicionalmente tiene que generar ingresos propios por como, no 10%. sé. Dice que 10.000 habitantes. Ah, pero sí, 10.000 habitantes. Dice, ingresos propios, que los ingresos corrientes del corregimiento representan el 10% de los ingresos totales proyectados del futuro municipio.
está hablando de corregimientos municipales, no Entonces, departamentales. ¿Qué diferencia tienen? ¿Qué? No, porque es que yo creo que para eso todavía no hay ley. Lo único que la única ley que aplica para estos corregimientos departamentales es que se pueden convertir en municipios. Sí, eso. ¿Sí? Y para convertirse en municipio necesitan un mínimo de habitantes y sobre todo un mínimo de generación de recursos propios. Los recursos propios solamente se generan porque Industria y comercio. industria, que básicamente siempre es lo del licor, y obviamente pues ninguna de estas vainas va a tener una licorera. Y adicionalmente, Impuestos de los los impuestos. Y evidentemente pues aquí entender que hay una lógica de predial y que la gente pague y aporte, pues difícil. Entonces con la población pues menos. Entonces realmente llegaron a una especie de como de ¿cómo se llama eso? Juego de botella. La vaina donde prácticamente no se puede hacer nada, porque evidentemente ninguno de estos 9 va a llegar a tener la cantidad de habitantes, ni mucho menos va a generar los ingresos propios. Reconocido. ¿Qué están intentando? ¿Qué se ha intentado hacer? Por ejemplo, como que se junten. Entonces, pues por lo menos que los 9 se junten 5 y 4 y pues hagan por lo menos otros 2 municipios. Pero obviamente eso también depende de la gobernación, de sus intereses. Acordémonos por demás que el departamento del Amazonas no podrá ser objeto de ordenamiento territorial en Colombia, pero sí es objeto de la repartición para la exploración y extracción de petróleo. Entonces, a este mapa hay que ponerle las 1000 rayitas que pueden tener, porque aquí sí está autorizado que se haga exploración y si se llega a encontrar extracción petrolera. Y son los bloques. Entonces, justamente toda la Amazonia colombiana, ya no solamente el departamento de Amazonas, sino los 6, 7 departamentos casi, están ya divididos en las diferentes petroleras del mundo para que exploren a ver si encuentran petróleo. Eso sí está clarito. Entonces también por ese tipo de intereses, pues a nadie le conviene porque pues donde haya alcalde acá, pues empezaría a negociar no sé qué. Digamos, por ejemplo, el Meta tiene un corregimiento departamental, solo existe en la Amazonía. Solamente existe en algunos de los 6 departamentos. Esa era mi confusión porque yo No, el Meta no existe. Porque además el Meta sí es un departamento, digamos, muy consolidado. Es 24 municipios claritos, cómo se organizan, etc. Listo. Ahora, hace 4 años se dieron cuenta que evidentemente no podían seguir hablando de corregimientos departamentales porque era inconstitucional. Entonces se generó una nueva denominación para esto que se llaman áreas no municipalizadas. Áreas no municipalizadas. Y entonces seguramente si buscan áreas no municipalizadas, pues ahí se van a encontrar la otra ley, la cosa que lo declara y todo. Profe, ¿y aplica la figura del corregidor? Sí. En cada uno de estos 9 lugares hay un corregidor, había un corregidor y lo elegía el gobernador en elección. Igual que en las áreas, en el municipio, también a los corregimientos municipales también se les asignan corregidores. Entonces, en el Capricho está la oficina de la corregidora o el corregidor del Capricho. Entonces son reconocidos. Sí, son reconocidos en el plan. No, son reconocidos como figuras como autoridades locales. Porque pues obviamente vienen a ser como el puente entre la administración municipal y en este caso la agrupación de veredas que considera el corregimiento municipal. Claro. Bueno, listo. Más o menos se va entendiendo. Hay unas cosas que evidentemente sí vamos a ver en mapas. Y hay otras cosas que difícilmente vamos a ver en mapas, sobre todo en los mapas antiguos. Entonces, centros urbanos y cabeceras municipales, ¿creen que los podríamos identificar en mapas? Hay unos mapas con unas figuritas que Sí. representan Claro, sí, por lo menos el puntico
donde diga Restrepo, pues uno Sí, sabe que está. ahí es donde está el centro urbano del municipio de Restrepo. Ahí sí, ya las cabeceras difíciles. Ahora, en uno que otro mapa puede estar lo que dice el compañero ahí, Tarapacá, La Pedrera, que son justamente importantísimos porque pues Tarapacá está acá. Y está en la línea populista batina, que es muy importantísimo, y por acá está La Pedrera, que también es importantísimo porque está un río donde pasa mucho oro, pasa mucho oro. Y también está otra cabecera de corregimiento departamental que se llama Taraira, y pues es el otro río. Entonces son esas tres poblaciones, a pesar de que en efecto son corregimientos, son áreas municipalidades y más, pues tienen una historia importantísima. Incluso en Tarapacá se dio una importante batalla en la lógica del conflicto colombo-peruano en la década del 20 del siglo pasado. Entonces, primero, a pesar de que en principio nosotros hoy en día podamos obviar este tipo de cosas, pues tal vez en la historia han sido relevantes. Porque, por ejemplo, sin esa batalla no se hubiese logrado tener el trapecio, que es lo que le da literalmente la salida a Colombia al río. Y esa fue una negociación importantísima. ¿Saben cómo se logró? Pues esa fue una negociación de los gringos. Como los gringos se sentían culpables todavía por Panamá, dijeron, oiga, pues ya les quitamos la parte, no sé qué, no le vamos a quitar, entonces ayudémosla. Y convencieron a Brasil y a Perú de que nos dejaran subir a su especie. Y solamente son 117 kilómetros sobre el río. ¿Cuál era el mapa antiguo que por ahí ustedes tienen? Y es genial. Era que literalmente por acá viene el río, que es este. El río Putumayo, Huizá. Y entonces ese río viene acá y desemboca en el Amazonas. Y se supone que aquí viene el Amazonas. Y entonces el mapa de nuestro país literalmente llegaba hasta acá, hasta la desembocadura del río Putumayo. No. Pues literalmente lo que perdimos fue mucho. ¿Listo? Entonces, cabeceras de corregimientos departamentales que ahora son áreas no municipalizadas, ¿se entendió? En el mapa lo podemos identificar difícilmente, o sea, probablemente si tenemos un mapa donde está eso, que la Pedrera, Taraira, la Chorrera, funcionaría, pero posiblemente no. Entonces digamos que no nos comprometamos a identificar el nuevo, porque sería difícil. Centros poblados de campesinos y colonos. Sí. Sí, se encuentra. Ahí ya es literalmente, Sí, en una ¿dónde? plataforma se encuentra. Por ejemplo, es decir, hay veredas que no tienen centros poblados, ¿cierto? Y hay otras veredas que tienen centros poblados. Particularmente aquí un ejemplo, aquí cerca, la Kunz es una vereda, ¿sí? Y tiene centro poblado. Listo, facilito. Centro poblado de campesinos, que en su momento lo fundaron campesinos, que lo que listo. En el departamento de Amazonas también, en el Guaviare, ni hablar. Entonces, hay muchas veredas del Guaviare que tienen un centros poblados importantes. Hay otros que no tanto. Entonces, en principio, es posible identificar eso en el mapa. Sí. No todos, porque no, pero uno que otro sería posible. Ahora, centros rurales de campesinos colonos en área de reserva forestal y áreas sustraídas. Aquí pasa algo semejante con las cabeceras de los corregimientos departamentales. No podemos entender esa tipología si no entendemos qué son las áreas de reserva forestal y las áreas sustraídas.
¿Alguien sabe qué es un área de reserva forestal? Donde ya no se puede construir. La protección, Una protección. Ustedes saben Estado de la cuándo se crea esa figura. Un plan de desarrollo tiene que estar en un recurso. por lo general para proteger cosas hídricas, fuentes hídricas. Sí. El municipio, el departamento compra un territorio y lo declara reserva. No, justamente Colombia es pionero en esto y nadie cae en cuenta de ese tipo de cosas. Todo el mundo tiene en consideración que el discurso ambientalista y la protección de la naturaleza y todo el rollo empieza con el informe Brundtland en el 72 y a partir de ahí es que los países no sé, puro cuento. En Colombia, en principio, en los años 30 empezaron a entender cositas, pero realmente hay una ley que es importantísima, es la Ley Segunda de 1959. Esa ley decreta que prácticamente toda la Amazonia es reserva forestal. 1959. La Ley Segunda en el país, pero particularmente en el país hay 7, pero la más grande evidentemente es la de ¿Hay Amazonia. 7 en el país? En el país. Entonces, ustedes deberían empezar a escudriñar, porque muchas de las cosas que ustedes pretenderían hacer en cuanto a que hay que conservar y que hay que no talar y que mirar como no sé qué, no es una ley, no hace falta ninguna ley. ¿Y quién lo.? Literalmente, si uno dijera, aplique esto y mande a la policía porque eso no puede estar ocupado, los alcaldes y los gobernantes podrían hacerlo. Pues que nadie lo hace porque no es políticamente correcto, porque perdería votos, porque pierde popularidad, porque pues habría obviamente levantamientos, revoluciones, la gente protesta. Pero si quisiera, hágale. Hay como. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues justamente declararon en 1959 7 zonas, la más grande es la Reserva Forestal de la Amazonia, igual 5 departamentos aplica, pero como se han dado cuenta que en efecto está la cabecera que empezó siendo cabecera y después se convirtió en gran caserío y después empezó ya la capital, ya era no sé qué, entonces empezaron a decir no, evidentemente hay que pensar que pues la gente va a seguir haciendo que esto crezca y necesitamos empezar a pues, generar áreas de expansión y entonces se inventaron eso de las áreas sustraídas. Entonces, ejemplo típico, San José del Guaviare. El centro poblado de San José del Guaviare inicial pues era muy pequeño y pues se tuvo que ir ampliando, pero pues todo San José del Guaviare hace parte de la zona de reserva forestal. Entonces lo que empezaron a hacer fue sustraer áreas. En el caso de muchos departamentos y muchos municipios, cuando justamente en sus POC necesitan declarar o decretar áreas de expansión, tienen que primero pedir que se quite la zona, que se sustraiga de la zona de reserva, porque si no, no va a ser zona urbana. ¿Listo? Sería extensión. De nuevo, eso es ordenamiento territorial. Entonces, aquí esta figura, ¿creen que es fácil identificarla de los mapas? Primero necesitaríamos entender qué es el área de cobertura de la reserva, que puede ser enorme, mirar cuáles son las áreas sustraídas y pues ahí sí mirar los centros rurales. Pero básicamente todas las veredas que evidentemente tienen como un asentamiento, tienen algo de institucionalidad y tienen una escuela o algo por el estilo, pues podría entenderse como un centro rural de campesinos colonos que está instalado en un área de reserva. Sí, porque se necesitarían los polígonos que delimiten la. Exactamente. Entonces, pues en algunos casos estaría con un puntico, Profe, pero pues difícil. Sí. si me tiene una vereda, Ya quisiera que tenga- está, digamos, en un plan, está ordenado, pero entonces tiene un nombre diferente del centro poblado. Digamos, por ejemplo, si me No,
habla, dice una vereda, existe un centro poblado. No, porque es como literalmente ustedes dicen vamos a la cuncia. Pero ustedes no tienen en la cabeza de que la cuncia puede ser, mejor dicho, medio pueblo, porque es Sí, medio pero- municipio. Pero usted dice habla o se refiere Pero a está centro reconocido. poblado. O sea, digamos, en un plan está reconocido. Lo más lógico es que el plan se Y reconocido. tiene el mismo nombre, la vereda, el centro poblado. Sí, en la mayoría de casos sí consigue. La idea de Carmen. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Centro rural? No lo vamos a ver en el mapa. Centro poblado de indígenas en resguardo si fuera esto. Aquí igual tocaría definir. En este caso, como la área de reserva, aquí el resguardo indígena. ¿Sabemos qué es un resguardo? ¿Un asentamiento indígena? No exactamente, no. No, zona protegida. Es toda el área que está delimitada para que justamente los indígenas puedan literalmente ocupar y construir y hacer vivir lo que sea. El resguardo más grande del país está localizado justamente en el Guaviare, particularmente en San José del Guaviare. Ocupa 1.000.000 de hectáreas y justamente está pensado para un grupo particular y por eso, por esa condición de ese grupo, es que es el resguardo más extenso del país. ¿Alguien sabe cuál es esa condición del grupo? ¿Cómo se llama? Resguardo. No hayan perdido las dos, nunca. Quítenle el Macu porque no. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Ah, bueno, ya quítenle el Macu. ¿Cómo se llama? Es una combinación. ¿Cómo se escribe? Pero ellos han mantenido el lenguaje y todo eso. Listo, entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a ver centros de indígenas en resguardos? Pues difícilmente. ¿Por qué razón? Porque de nuevo, necesitaríamos entender el polígono, así como de la reserva, el polígono del resguardo para saber si el centro poblado está localizado o no. Sin embargo, hay que entender que la figura como tal del resguardo sí es una figura de origen colonial, es decir, los resguardos indígenas existen en Colombia hace 300 o 400 años. ¿Cuál es la condición, profe, de la extensión? Ah, no, extensión no. No, es que depende de la forma de habitar de la comunidad del grupo. ¿Cómo se reconoce? Entonces, en este caso, los Rucat, por ser el único grupo nómada del continente que todavía pervive, pues en algún momento se dieron la pelea para que pues tuvieran una gran extensión. ¿Qué ha pasado realmente? La mayoría de Rucat están o en los centros rurales o en los centros poblados o en los centros urbanos, en los centros urbanos de las ciudades capitales. En el caso de San José del Guaviare, en el parque de San José del Guaviare, literalmente uno ve nunca. Tengo una duda porque a veces Se se ve por todas las evidencia calles. que de parte del Estado central siempre hay como un mayor interés como en preservar ciertas cosas pero con determinadas tribus. ¿Es por temas culturales o simplemente de territorio? Tiene su ley, tiene su Primero, revisa el uso Más de la legislativo categoría es- tribu. legislativo no es adecuado. No, sí, no. Segundo, realmente, a ver, más que exista un interés particular, pues es que realmente hay que entender también la dinámica de los grupos indígenas. Por ejemplo, en algún momento, en Colombia está, por ejemplo, el Parque Nacional Natural Tinuro, ¿cierto? La Macarena sí conozco. Entonces está el Parque Nacional Natural Serranía La Macarena. La Macarena es otro cuento rarísimo de entender porque la Macarena como tal es parte del Amazonas, a pesar de estar en el medio. Vendrá y es la relación ahí es un tanto extraña. Pero adicionalmente a ello, enfrente del Parque Nacional Natural Serranía La Macarena hay un río que se llama Duda y enfrente está el Parque Nacional Natural Tinigua. ¿Saben cuántos habitantes tiene la comunidad Tinigua? Uno. Creo que ya debió morir porque
porque hace como 10 años hicieron un video de El Último Finito y se llama, literalmente se titula así. Búsquenlo rápidamente. Y pues obviamente, si solamente quedaba un tinigua y ya tenía como 70 y pico de años, pues probablemente ya. Ahora, entonces, porque existe, porque ya no hay tiniguas, entonces levantamos la zona y ya no la protegemos. Y hace 17 años. ¿No? Porque es que en este caso el parque es parque nacional natural, o sea, es preservación ambiental. Ah, entonces ya no hay tiniguas. No tiene nombre y apellido. ¿Listo? Entonces, claro, no depende de. O sea, depende de muchas variables. Pero más que un interés es entender realmente la dinámica y la lógica. Ahora, hay áreas rurales de campesinos, colonos y en asentamiento disperso. Ahí sí es donde la compañera es experta de ella. Áreas rurales de campesinos y colonos en asentamiento disperso. En todo esto, en toda la Amazonia y en toda la Orinoquia, lo que hay es fincas regadas por todo lado, ¿cierto? Pero en una que otra, esas fincas como que se organizan, se agrupan, en algún momento les hicieron una escuela y lo que sea. Eso vendría a ser un área rural de campesinos y colonos en asentamiento disperso. ¿Un qué? Vamos a ver eso en los mapas. Difícilmente. Porque igual, al tener la categoría de área necesitaríamos un polígono. Territorios indígenas. Lo mismo que el resguardo. Pero lo mismo que. Habría que ver, pero en principio los territorios indígenas sí tienen que ver con unas como declaraciones propias, porque acordémonos que todos los grupos Ellos no pueden ser tienen. juzgados. Ellos no pueden ser juzgados con la ley ordinaria entre su territorio. Exacto, pero aquí lo interesante es que los territorios indígenas son gobernados por ellos mismos, pero adicionalmente están gobernados por ellos mismos. Es ahí donde aplica una lógica particular del ordenamiento que es interesantísimo, que son los planes de vida indígena. Los indígenas no tienen planes de desarrollo, los indígenas tienen planes de vida. Y además, los indígenas no tienen propiedad privada. Entonces, aquí es importantísimo que se entienda que los territorios indígenas son inalienables, imperceptibles, invencibles, pertenecen a un grupo, es propiedad colectiva. ¿Listo? Entonces, esa connotación es importantísima. ¿Los vamos a ver? Oye, aparecen nombres, pero no aparecen. Probablemente sí, o sea, yo creería que en términos del análisis, para, por ejemplo, los mapas antiguos, yo creería que la única denominación que podemos aplicar de estas para entender los nombres de las provincias que aparecían dispersas, que era como que los moches y todo el rollo, sería esta categoría. Entonces, intentemos por lo menos salvar esto. ¿Listo? Territorios indígenas nómadas. En el único caso en donde aplica ese, Son nómadas. y pues evidentemente es difícil. Bueno, ¿se entiende qué es? Sí. Asentamientos de pueblos en aislamiento. Yo creo que sí. Yo creo que sí que. Son los que están así como. Pues es que ahí lo raro es que, pues justamente, como están en aislamiento voluntario, básicamente no están reconocidos. Y los pocos que ya se han reconocido están allá. O sea, el mismo gobierno ya sabe dónde están, pero justamente tenemos una vaina de, venga, dejémonos ahí tranquilos. Sí, mejor. Bien, y una cosa importantísima, las zonas veredales transitorias de la urbanización surgen con el acuerdo en el 2016. Polígonos. Dime. Polígonos, ¿no? Sí, se tendrían que entender como polígono, pero son porque se ocupan en veredas, digamos, son zonas que se establecen en veredas, pero
tienen una dinámica de asentamiento bien interesante porque literalmente lo que hace el gobierno nacional al principio es que los lleva como bloques habitacionales donde hay 5 casas y, por ejemplo, los baños y las cocinas son compartidos. Entonces, en principio, las zonas se pensaron como zonas veredas transitorias de la urbanización y ese transitorio era pues, por un tiempito mientras se supone que ya se incorporaban a la sociedad. ¿Qué pasó? Pues obviamente hubo muchos problemas de muchos tipos y entonces terminaron transformándose en el 2018 en espacios territoriales de capacitación y reincorporación. ¿Listo? ETCs. Desde el 2018 hasta el 2022, porque justamente en el 2020, la ley que nos modifica en el 2018 dice que hasta el 2022 pues pueden existir porque se supone que estos lugares estaban como en tránsito para que pudieran constituirse en centros poblados, es decir, como estos. ¿Listo? Pero en el 2022, como se quedan sin norma de nuevo ordenamiento territorial, se convierten automáticamente en antiguos espacios territoriales de capacitación y incorporación, o sea, AETC. Solamente de los 24 ETC, bueno, de las 24 zonas veredales, solamente 10 terminaron convirtiéndose en centros poblados. En el caso de la Amazonia, puntualmente, 3, un caso exitoso está en San José del Guaviare, con el centro poblado, se me va, y otros terminaron convirtiéndose en comunidades instaladas en determinados lugares. Por ejemplo, en un caso particular se terminó constituyendo una vaina que se llama Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, y justamente eran las que estaban ocupando la vereda Charras en San José del Guaviare. ¿Listo? Mientras justamente el otro ETCR de San José del Guaviare pues es el caso exitoso que sí se convirtió en el centro pobre. Charras es el que no funciona. ¿Esa qué significa, profe? Antiguo. TCR, antiguo. Antiguos espacios territoriales de capacitación. Espacio De concentración y rehabilitación. Capacitación y reincorporación. Un tintico. Entonces, ¿se entiende? ¿Qué van a hacer ahorita con los mapas? Identificar. Break de 10 minutos. No, por eso, en los artículos creo que se pueden expandir. Se los tiene ahí, ¿sí? Para saber qué es lo que dice. Se nota que leen. ¿Tiene los mapas ahí? Porque yo, el correo. Es en los mapas que construyó. Sí, pero esos mapas son de época. Esos mapas son de época. Y hay como ubicar eso. Tienen sus nuevos identificadores. Pero esos mapas tienen que ver. Bueno, entonces ya. Sí, veamos, analicemos por lo menos dos papitas ahí. ¿Sí? O en la diapositiva o en los artículos. Yo creo que se ve mejor en los artículos. Es que acá ya me metí el internet. La diapositiva. Para ponérselo. Ah, la diapositiva, ¿verdad? Ah, pero en efecto, buen punto. En el link Mire, por ejemplo, en este mapa. de los mapas de los artículos está el acceso directo al mapa poderoso. No, pues si es el Banco de la República, si es Gallica en el caso de los mapas franceses. Bueno, ya. Eso está en el correo. Sí, en el correo está. Es que si no leemos los correos es muy duro. Profe, espere, ¿dónde está? ¿Cierto, compañera? Edna. ¿Y dónde está? El del 17 No, este no son. Está ahí, está cambiado, ya.
esa. ¿El profe está viendo acá en Villavo o viaja? Al grupo de geografía les envié el Las dos cosas. ¿Qué? Es que quiero ver mis estos. Ah, no, esos no son. Pero esto no es trabajo a postre. ¿Qué es eso? No es que tengo el video. No puedo mirar. Bueno, ¿qué pasó ya? Sí, fue así, o sea, ahora en cualquier mapa. ¿Cuál abrieron? Bueno, entonces necesito, a ver, ya, fácil, cada uno. En esos mapas, cualquiera de esos mapas, identifique 1, 2, 3, 4. Intente identificar esas 4 cosas que tienen tweets. ¿Listo? En el mapa, en los mapas en los que identifiquen esas 4 cosas completas, pues obviamente será el objeto de análisis de una. ¿Alguien me cuenta? No le encuentro. Se me embolataron las diapositivas donde tengo todos los mapas. No las veo. Ahí nos dan los enlaces. Doy.org. Por lo menos 2 mapas de los ciclos 17 y 18. 16 Ah, los más. a 18. Renacimiento, barroco. Por lo menos todos los grupos que queden que ahorita van a hacer, por lo menos van a tener que analizar 2 mapas de ese periodo que ya están, los tenemos ahí. El siglo 14 al 18, ¿sí? Ah, bueno, será el siglo 14. 14 no hay ahí. Su merced, eso es un 14. Pero sí, pero en la. Yo digo en la línea de fotos, cuando hay no hay nada del siglo Pero XIV. acuérdense que nos había dicho que buscáramos mapas en 1772 en adelante. 1700 del siglo XVII. Porque es que ustedes no saben la sorpresa que les viene. No, pero ustedes no preguntan. 2 mapas que ustedes escojan de lo que ya hemos visto que pueden ser eso. Pero ahí están muchos más. Todos van a tener que sí o sí obligatoriamente analizar un mapa. Que es el de 1772. Ah, ya. Plan geográfico de Santa Fe y Nuevo Reino de Granada. ¿Listo? Clase. 1700. Entonces, como de entrada al análisis, ya vamos 3 mapas. Ahora, cada grupo va a tener que seleccionar por lo menos un mapa de los siglos que hacen falta. Es decir, 20 y 21. ¿se entiende? No, porque esa última parte No, la explica, por favor. yo ya no alcanzo a ver nada. Seleccionar un mapa. Los que Todos faltan. iniciamos con 3 mapas de los que ya hemos visto. 2 los escogen ustedes. Uno es obligatorio porque es el plan geográfico.
Ya de entrada les dije que para mí ese es como el mapa que demuestra que debemos hablar de ordenamiento territorial desde esa época y no desde hace 30 años. Y después cada uno va a escoger un mapa por cada uno de los siglos. ¿Listo? O sea, serían 6 Entonces mapas. vamos 6 mapas. ¿Se entiende? Por grupo. Por grupo. Ahora, necesitamos hacer el siguiente ejercicio. O todos, entre todos seleccionamos o damos opciones de mapas de estos siglos y decidimos cuáles funcionan y tal vez cuáles no funcionan. Y después nos especializamos en eso. Para que ojalá todos pudiéramos hacer trabajos diferentes y no analizar los mismos mapas. Eso. Pero también está que cada grupo escoja. Entonces, ¿qué quieren? ¿Socializar mapas o que cada uno Que cada uno escoja porque. Cada uno escoja uno. A mí me gustaría que hiciéramos una verificación de todo lo que encontramos, sobre todo este tipo de mapas que son tal vez muy interesantes e icónicos. Profe, pero es que en esos mapas que su merced habla, ahí hay 702 mapas. Entonces no hay por qué repetir. Mapas hay unidos, pero de aquí a que... Por eso entonces no hay por qué repetir. No, en principio no tendría, pero... Nada más en el ejercicio que hicimos para el día de hoy, tenemos el mismo conocimiento o descargamos de la Fueron algunas imágenes. Bueno, entonces, como sea, hagamos el ejercicio muy rápido. Ustedes se organizan en grupos y salen. ¿Ves? Entonces, los mapas más grandes. ¿De qué año? Bueno, venga. El salón en 3 grupos. Ahora sí todos. Ya háganse unos. Ay, señor. Ya que háganse otros. Y háganse otros. ¿Ya? Está re bonito. Con los mapas grandes. Yo voy a ir pasando, vayan identificando todos. Un poquito de silencio. Acuérdense que esta asignatura se llama ¿cómo? Geografía económica y social. ¿Listo? Ojo con eso, porque si es económica y social, pues ¿de qué van a tener que dar cuenta? De economía Y de sociedad. y de sociedad. Entonces ahí la sociedad, digamos, solamente con entender estas tipologías ya funcionaría. Pero para la economía hay que hacer análisis más detallados. Entonces vayan pensando cómo van a hacer esos análisis más detallados. ¿Listo? Porque ahí sí va a entender cómo Ya está. Uy, acá se ve súper. una gran cantidad. Prácticamente todo lo que es los indígenas. Si quieren. Ya probablemente un grupo pues ya tendrá un mapa de los siglos. Decidan y ojalá en serio procuremos que sean mapas diferentes. Intentemos. Si no pasa, no pasa. Pero que es importantísimo que se entienda que el mapa realmente se pueda analizar. Entonces, descárguenlos. Y si los descarga es de mala calidad, si no es buena, entonces no lo consideren. O sea, consigan buenos mapas. Esa es una regla. El mapa tiene que ser bueno, tiene que estar muy bien digitalizado. Si no, no funciona. Para el análisis. Hay páginas, muchas, evidentemente hay algunas pagas, no se pongan a pagar por nada. Porque pues igual, si hay lugares donde se consigue, pues
relativamente bien. Lo que pasa es que toca es como cachorrear. Pero pues seguramente entre ustedes hay un par de personas que son buenísimas para eso, entonces se lo. ¿Listo? Es condición sí o sí que los mapas tengan una buena calidad. ¿Bien? Y pues ya tendrán en principio como por lo menos una semana para hacer bien y para ir avanzando. En el análisis de los 3 primeros mapas ya pueden ir avanzando, ¿cierto? Entonces la próxima semana me muestran que han avanzado De ya. los tres, Y en los otros 3 pues por lo menos los escogemos y los tienen ya seleccionados. ¿Bien? Porque obviamente pues esta entrega tendrá que ser para máximo el lunes de la otra semana. Bien. ¿Se entiende entonces qué hay que hacer? Los 3 primeros para la próxima. El primer punto evidentemente va a ser dar cuenta de la tipología de asentamientos humanos y sobre todo en últimas las relaciones sociales que se generan en cuanto a la dinámica de asentamiento y ocupación, ¿cierto? El segundo punto va a tener que ver con entender la dinámica económica regional en cada uno de los mapas. ¿Funciona? De tal manera que haya un trabajo que no solamente tenga el análisis básico de los mapas con las localizaciones y demás, sino acuérdense que todos los trabajos tienen que tener una introducción, un desarrollo, en donde en este caso pues está la descripción y la comparación de los mapas, y al final una conclusión y un cierre. En la cronogeografía también hay que hacer el trabajo escrito. Obviamente pues es mucho más corto, creo. Bueno, ya veremos. Ahí se consigue. Listo. Segunda cosa importante. El primer punto. ¿Qué? Asentamiento, dinámica de asentamiento y ocupación para entender relaciones sociales y todo eso. Listo, y eso son entender estas tipologías, ahí vivirlas en el mapa. Segundo punto, asentamiento y ocupación. Segundo punto, dinámica económica. Y el tercer punto que se evalúa tiene que ver con creatividad, redacción, estética y todo el corte. En todos los trabajos va a haber eso, ¿no? Entonces, ojo con la cartografía que ustedes a veces en serio se pegan unas que no entiendo. Se supone que son 2 o 3 personas escribiendo y leyéndose entre ustedes y asentamiento con C. El primer punto. ¿Era asentamiento y qué más, profe? ¿Qué? El primer punto era asentamiento y qué más. ¿Qué pasa? El primer punto, asentamiento y qué más. Y ocupación. Dinámicas de asentamiento. Bueno, igual eso quedará en la plataforma todo bien descrito, entonces ustedes hacen caso a lo que digan. ¿Bien? Listo. ¿Entendida actividad? Pregunta. ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Pueden avanzar? Listo. Ahora cronogeografía rápidamente. Cada persona tendrá literalmente 1 minuto. Entonces, levanta la mano, dice qué avanzó, qué está haciendo y ya literalmente al final decidimos para cuándo es que se va a hacer la carga. Listo, empecemos por acá, manos levantadas. Empezamos así y terminamos por acá. Linda. Bueno, entonces Creatividad, que es un punto en este caso muy importante. Ya, les pusieron ahora miremos el discurso. Bueno, entonces en el centro pues tengo mi casa porque es el punto de partida y el punto de llegada. Entonces aquí mi turno de orientación me despierto a las 5:30 am a realizar quehaceres propios del hogar y me dispongo a organizarme para salir tipo 7:30 para iniciar mi día laboral. ¿Sí? Ya, no es necesario que nos leas todo. Ok. Dinos cómo funciona y listo. Bueno, ya en el segundo explico el recorrido que hago de mi casa, paso por una estación de servicio para tanquear mi moto, explico la dinámica de la estación de servicio, cuántos bomberos, bueno. Entonces preguntan inocencia y responden cualquier compañero. Vemos en esa representación
espacio y tiempo. ¿Qué más? Seguido a eso, pues pongo. Claro, toda la dinámica de recorrido y todo. Listo, funciona. ¿Vemos economía? Habría que mirar. Dijo, reconocido dónde para tanquear. Y evidentemente ya hay algo así. Pero habrá que ver en el análisis cómo se está concibiendo muy bien, porque no puede estar representado, pues justamente todo el discurso económico. Ahí sería un Ejemplo, consumidor. en el almuerzo, ya, bueno, digo que voy a almorzar, que compro una bebida que me vale tanto, o el almuerzo me vale tanto. Perfecto. ¿Se puede hacer ahí un aporte? No podría estar ahí como intrínseco el hecho de que ella dice me desplaza a mi lugar de trabajo. Es decir, va a desarrollar una actividad económica que le permite generar un ingreso, Sí, no, total. O sea, hay muchas cosas que solamente se van a poder entender en la descripción. Por eso, evidentemente, hay que hacer trabajo. ¿Listo? Entonces, funciona, sí, funciona muy bien. Y tendría la connotación como de reloj, ¿no? O sea, empieza en la mañana y va siguiendo en la hora que pasa. Y ahí va cambiando. El sujeto va cambiando de espacio. Y habría que mirar algo que sí no se puede ver es si el espacio se transforma o no. Entonces, ojo, porque si necesitamos dar cuenta de la transformación del espacio, tendríamos que, en este caso de esta representación puntual, describirlo. No podría ser de otra forma. ¿Bien? Es decir, la estación de gasolina cambia, obvio. Vamos, en la noche está cerrada, posiblemente, pero algunas estarán abiertas. Algunas, no todas. O el domingo no irá a un gato. Es otro rol. Habría que mirar ese tipo de hipótesis. Pero en principio funciona. ¿Listo? Bien, compañeros. Un minuto. Hice esto y lo pienso de esta manera. Mi papá a las 5